Cárcel es como una pandemia. Y lo digo por lo siguiente. Tan malo es hacer de la cárcel una casa como de la casa una cárcel. Y esto tiene que ver directamente con un reto que nos impone cualquier encierro. Miguel Ángel Cervantes no es un actor. Esta parte de su historia se remonta a su divorcio y en ese proceso donde están tratando de llegar a un acuerdo empiezan a pelear, pelear. Si te murieras en este momento, ¿te irías al cielo o te irías al infierno? Cárcel es el lugar en donde todo puede pasar. Ahí pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar. Como que te roben algo, pero que ese algo sea lo único que posees en la vida. O que te obliguen a bañarte de madrugada con agua helada a temperaturas de -1 o -2 grados. Que te saquen violentamente de la fila del comedor. O que cuando por fin logras entrar, te quiten tu comida. O que te jueguen la broma de orinarse en tu cobija. O que te amenacen constantemente de muerte. Que te insulten todo el día. Todo eso pasa ahí y es sumamente difícil, es denigrante, encolerizante. Pero a fin de cuentas pasa, o se administra, o se capotea. Incluso hay cosas a las que uno se adapta o se acostumbra y entonces el agua helada se empieza a sentir tibia o unos frijoles charros echados a perder los conviertes en unos frijoles refritos de saborcito exótico. Sin embargo, nada de eso se compara con la distancia forzada, dolorosa, cruel y casi enloquecedora que provoca la cárcel con las personas que amamos. Esa distancia no pasa ni mengua, no se hace tibia ni de saborcito exótico, ni es capoteable. Y no hay modo de acostumbrarse a ella. Es simplemente algo intransitable y devastador. Esa distancia es justamente la reclusión. Y en vivirla aprendí también que no solo la provoca la cárcel, ni es exclusivamente una cuestión de espacio. Se presenta a veces de forma menos evidente entre personas que viven o trabajan juntas. Ocurre en la casa, en el trabajo, en equipos, en empresas, no sé, entre vecinos. Entendí entonces que la verdadera reclusión no la provoca el encierro, sino la lejanía que provocamos con quienes amamos y nos aman. Y aprendí que pueden quitarnos o podemos perder todo lo que poseemos, pero nada ni nadie puede quitarnos, en esencia, nuestra libertad. Cárcel es una semilla. Trabajando para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social,
me tocaba apoyar proyectos de los internos y las internas de los penales del estado. Uno de ellos fue un festival del Día del Niño que las mamás internas del penal femenil preparaban para sus hijos y sus hijas. Cada ensayo era un derroche de amor, de ilusión, de esperanza. Confeccionaban sus vestuarios, hacían pelucas, diseñaban sus maquillajes y además ensayaban a diario con una pasión y con un amor y con un profesionalismo verdaderamente extraordinarios. Pocos días antes del 30 de abril, el gobierno federal anunció que se suspendían todas las visitas a los penales como consecuencia de la pandemia por la influenza. La noticia las devastó, fue total tristeza para ellas, total desilusión, y además estaban inconsolables, lloraban y no había manera de consolarse, no había manera de que ellas entendieran algo bueno de eso. Estando en todo ese dolor, en todo ese llanto, una de ellas de pronto alzó la voz y les dijo: oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer el festival. Todos se le quedaron viendo con mucha incredulidad y le decían: ¿y como para qué? ¿Qué caso tiene? Eso no tiene sentido, es una locura. No tiene ningún caso eso. Sin embargo, ella insistió y les decía: muchachas, vamos a hacer el festival. Venga, no lo cancelemos. Esto, a los ojos y oídos de muchas, era absolutamente absurdo, porque obviamente por reglas de seguridad del penal, pues no había modo de grabarlo, no había modo de tomarle fotos siquiera. Es decir, nunca jamás sus hijos e hijas iban a poder ver lo que ellas hicieran. Sin embargo, las convenció y acabaron haciendo el festival. Fue un día muy fuerte porque ellas se prepararon y después hicieron ese día todo lo que habían considerado para sus hijos, con mucho amor, con la misma pasión y con toda la entrega, como si estuvieran ahí sus hijos y sus hijas. Es más, como si estuvieran ahí todos los niños del mundo. Pero también y al mismo tiempo lo hicieron con muchas lágrimas en sus ojos, porque fue una experiencia para ellas, sí, de mucho amor, pero también de mucho dolor. Cuando terminó el festival, pues no hubo nada de lo que ellas tenían ilusión que hubiera. Entiéndanse, abrazos, besos, felicitaciones, en fin, convivencia con sus hijos. Nada de eso, sencillamente tuvieron que recoger sus cosas y de nuevo meterse a sus celdas. Antes de eso, poco antes de que se retiraran, platiqué con la que promocionó todo este asunto y le dije: oye, no acabo de entender por qué la decisión de querer hacerlo a pesar de que no estuvieran sus hijos. Me queda claro algo que es admirable y es su capacidad de sobreponerse a la adversidad, y eso lo aplaudo y lo felicito, pero ¿por qué someterse a este dolor? Porque evidentemente les dolió esta situación. La respuesta de ella fue muy contundente, me dejó una gran reflexión y un gran aprendizaje. Me dijo: Miguel Ángel, quise que hiciéramos esto por una razón que ni siquiera te sé explicar, más que decirte que porque no queremos perder la esperanza. Fue justamente para mantener nuestra esperanza. Cárcel es a veces como una salida fácil. Los primeros días en el penal para mí fueron tortuosos. Yo nunca había llorado de hambre y ahí sucedió. La razón es que sí podía yo entrar al comedor, pero no tenía una cuchara. Yo supuse que podría comer la comida directamente del plato. Con lo que no contaba es con que existía ahí una broma tradicional que hizo que el primer día que lo intenté, acabé bañado en la sopa que me quería comer. Uno de esos días me mandan a tirar basura a los contenedores y encuentro ahí, entre comida agusanada, con cucarachas, con ratas, un pedazo de cuchara, justamente como esto. La saqué de ahí, la lavé muchísimas veces, le incrusté un pedacito de rama
Y entonces por fin pude llegar al comedor y me comí una sopa con todo el gusto y con todo el entusiasmo. Y nada más eso pude comer, por cierto, porque era lo único que alcancé por ser de los últimos en poder entrar al comedor. Ciertamente, había muchas formas en las que yo podría conseguir una cuchara, algunas medio ilegales, otras que me hubieran ocasionado problemas con otros internos, o algunas otras que me hubieran solucionado el problema, pero de manera parcial nada más, o de manera temporal. Pero ese día, esa cuchara que encontré entre comida echada a perder y agusanada y con ratas y cucarachas, me enseñó que las dificultades pueden llevarnos a escaleras que nos conduzcan al sótano más oscuro o a escaleras que nos permitan subir a lugares más dignos y mejores del que nos encontramos. Las dificultades son parte de la vida. Cuando nos enfrentamos a una y la resolvemos, entonces crecemos, maduramos y quedamos mejor preparados para otras que vengan. Y esa dificultad quedará en nuestra historia justamente como eso, como una dificultad. Pero si no la resolvemos, entonces se convierte en un problema que puede paralizarnos, disminuirnos, incluso devastarnos. Pero bueno, a fin de cuentas, ya sea que las resolvamos o no, las dificultades, sin duda alguna, están en nuestra vida para hacernos crecer. Cárcel es un curso de regularización de la escuela de la vida. Nuestro andar nos regala todo el tiempo grandes oportunidades para aprender. Sin embargo, no siempre las aprovechamos todas. Es entonces cuando la vida pareciera que nos manda a ese curso de regularización para que aprendamos de una manera ahora más ruda, más forzada, aquello que no quisimos aprender por el camino amigable. Eso justamente pasa en la cárcel, aunque claro, aún ahí, en ese lugar, como en cualquier otro, siempre tendremos la oportunidad de aprovechar y aprender la lección o de seguir ignorándola. Una cosa más queda de manifiesto en este singular método de aprendizaje. Hay muchos caminos para resolver una misma situación y no necesariamente el que siempre nos ha servido es el mejor. Cuando se van descubriendo nuevos caminos, es importante decidirse por caminar por aquellos que nos dan más luz, que van más de acuerdo con nuestros valores, que están alineados con nuestras convicciones, que no solo nos ayudan a resolver una situación, sino que además nos dignifican al andar por ese camino. En una ocasión, iba yo a ir a una audiencia estando ya en prisión. Y entonces se juntó un grupo de internos del módulo y pareciera que en ese momento se convirtieron en grandes y especialistas abogados. Y me empezaron a dar una serie de recomendaciones que yo tenía que seguir para ir a la audiencia. Pero todas esas recomendaciones, todos esos consejos, iban en el sentido de decirme que yo tenía que mentir, que yo tenía que fingir, que yo tenía que manipular la verdad a mi beneficio y que en la medida que yo lograra engañar a la jueza mejor, era la medida que yo iba a poder resolver más rápido mi situación. Se disolvió el grupo de abogados improvisados y solo se quedó uno que no había hablado absolutamente nada. Cuando se fueron los demás, me dice: Miguel Ángel, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar? Y le dije: oye, pues soy muy confundido porque pareciera que aquí el único camino que sirve es mentir, es fingir, es manipular la verdad. Me dice: ¿pero qué opinas? Digo: pues ¿qué quieres que te diga? Pareciera ser que ese es el camino. Y me dice muy sarcásticamente: pues sí, yo creo que ese es el camino. Por eso te lo dice él, que tiene 8 años aquí, y ese otro que lleva 10 años aquí, y aquel otro que va para 15 o no sé cuántos. Seguramente porque ese es el mejor camino.
Entendí perfectamente bien el mensaje. Inmediatamente después me dice, mira Miguel Ángel, la dificultad ya la tienes y grande. Ya estás aquí metido, me dice. Miguel Ángel, escucha esto y ojalá que me puedas hacer caso. Si te va a llevar la fregada, que te lleve por decir la verdad, no por decir mentiras. Tómalo en cuenta. Y si lo haces así, no te vas a arrepentir, en verdad. Finalmente, llegué a la audiencia y estaba yo en el dilema de seguir la recomendación de mentir con la garantía de que con eso iba a resolver la situación, o decir la verdad, pasara lo que pasara. Afortunadamente, le hice caso a la opción 2, al güero. Y entonces, hablando con la jueza, le dije, mire licenciada, le voy a platicar, incluso a decir cosas que a nadie le he comentado, y se las comparto, porque de esto se trata. La situación es esta, la situación pasó así, fueron estas cosas, hubo estas razones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando terminé de hablar, la licenciada me dijo, Miguel Ángel, solamente por haber venido aquí a no querer tomarme el pelo, por no querer engañarme, por no haber venido aquí a sacar ventaja a través de mentiras, créeme que voy a poner todo lo que esté de mi parte para que por el camino legal y por el proceso normal, esto se resuelva muy pronto. Hay muchas cosas que yo ya sabía y que me imaginaba, entonces créemelo, vamos a hacer que esto suceda pronto a beneficio tuyo por el camino legal. Pero Miguel Ángel, si se te hubiera ocurrido querer venir a tomarme el pelo, créeme que no te hubiera ido nada bien. Cuando salí de ahí, lo primero que pensé, dije, qué gran sentido y qué gran verdad hay en esa frase que dice que la verdad nos hará libres. Caminos para resolver las situaciones, caminos para resolver nuestras dificultades, hay muchísimos. Pero la mejor solución que le podemos dar a esas dificultades depende en gran medida justamente del camino que elijamos para resolverlas. Cárcel es como un espejo de tu interior. En una ocasión llegó una señora al salón en el que daba yo clases y su presencia me sorprendió mucho porque era un área totalmente restringida para las visitas de los internos. ¿Es usted el profesor Miguel Ángel?, me dijo. Sí, le contesté. ¿En qué puedo servirle? Me dice, no, en nada, profe. Nomás vengo a agradecerle porque fíjese que durante muchos años, cada vez que veníamos de visita aquí con mi hijo, nos decía él siempre que cuando saliera, lo primero que iba a hacer era matar a la persona que lo acusó. Nosotros hablábamos con él y le decíamos, pero nunca hicimos que cambiara de opinión. Y en esta ocasión nos dijo, hace un ratito que estábamos de visita con él, mamá, papá, quiero decirles que ya no voy a hacer eso que les había prometido. Ya no voy a salir a matar al que me acusó. Ya que la vida y Dios lo juzguen y yo me voy a dedicar a hacer otras cosas positivas. Cuando le preguntamos que por qué había cambiado de esa decisión que la tenía tan arraigada, profe, nos dijo que era justamente por lo que usted le había dicho en unas pláticas que le da aquí a medio escondidas a los muchachos que les da clases de otras cosas. Y pues yo le quería agradecer por haber hecho que mi hijo cambiara a ese grado. A ver, señora, le dije, gracias por decirlo, pero agradézcale a su hijo. Felicítelo mucho a él. Entienda algo, el mérito es totalmente de su hijo. Todos tenemos en nuestro interior los recursos necesarios para resolver lo que la vida nos vaya poniendo y muchísimo más, y hacer esos cambios y otros. Su hijo fue el que tomó la decisión de perdonar, su hijo fue el que optó por rectificar, y fue lo que escuchó de él mismo, no de mí,
lo que le llevó a generar este cambio. Así es de que, por favor, vaya, dele un abrazo y felicítelo también de mi parte, porque, señora, yo no tengo nada que ver con eso. Y por favor, no tengo idea de cómo llegó usted a esta zona, le dije, porque es restringida, pero ya regrésese al área común, abrace a su hijo, porque si no, la próxima vez que le dé una plática a su hijo, le dije, va a ser en una celda de castigo. Ándele, vaya con su hijo y dele un abrazo. Cárcel es una puerta que nos conduce al interior de nosotros mismos. Ahí, en una prisión, se alcanzan niveles de desolación y de soledad tan intensos que hay momentos en los que la única persona con la que uno quisiera estar es con uno mismo. Y el único lugar al que uno quisiera asomarse es precisamente al propio interior. En esos momentos, en donde uno está conectado antes de cruzar esa puerta con la desolación, con la tristeza, con el miedo, con el enojo, con la rabia, con la incertidumbre total, ahí, en esos momentos es cuando surge esa puerta. Al cruzar esa puerta, se llega a ese lugar tan poco explorado dentro de nosotros mismos, en donde todo está bien, en donde todo está en paz. Ese lugar del que nacen nuestros sueños y del que surge la fuerza para hacerlos realidad, del que surge la decisión más firme de vencer cualquier cumbre que se nos presente. Ahí, en ese lugar, surge también la sabiduría de aprovechar todos los atajos que la vida nos señale, la humildad de atrevernos a replantear la ruta, por ejemplo, la bendición de saber intensamente disfrutar cada paso, la valentía de siempre seguir, la gratitud por siempre estar y la satisfacción de saber llegar dignamente a una meta. Y ahí, precisamente en la cárcel, pude atravesar esa puerta y llegar y conectar con ese lugar dentro de mí, en donde pude revivir y reinventar muchas cosas que yo ya daba por muertas. Y eso me permitió, entre otras cosas, poder experimentar una sensación de libertad como nunca, jamás la había experimentado, paradójicamente, porque fue ahí, en la cárcel, en ese momento, en donde yo pude sentirme más libre en toda mi vida. Cárcel es como un periscopio, como ese aparato que le permite a las personas que están confinadas en un submarino ver todo lo que hay más allá de la superficie, todo eso que es imposible ver estando ahí, en ese aislamiento. Es una experiencia que apela a lo más profundo de nosotros mismos. Por ejemplo, a nuestra intuición, a nuestra capacidad de entender y comprender a los demás, a nuestra capacidad de empatizar y de comunicarnos, de conectar con el otro y de convivir sanamente con los demás y con el entorno. En una ocasión, en un día de visita en el penal, estando yo con mis padres y mi hermana, me dice mi mamá: oye, ¿quién es esa persona que está ahí? Me señala a un tipo muy fuerte, él, de camiseta de tirantes, con unos tatuajes escalofriantes, muy burdos, barba de candado, pelón, y con una mirada verdaderamente atemorizante. Además de que él en sí era una persona que atemorizaba. Dije, mira, pues es una persona que se cuela a la hora de la visita porque él ya no tiene nadie que lo venga a ver, tengo entendido. Ya no tiene familiares o amigos que vengan a verlo. Pero pues se pasa aquí para
ver gente distinta, para desaburrirse, yo supongo. En ese momento volteé a mi mamá y le dice: oiga, venga. Y yo me asusté y le dije: ma, no le hables, es más, no le hables golpeado, por favor, porque es una persona de fama de mucho peligro. No me hizo caso, siguió en lo suyo y le vuelve a decir: oiga, venga para acá. Se acerca el pelón, se le pone enfrente y con una agresividad que lo caracterizaba le dice: ¿qué quiere? En ese momento mi madre le dice con un tono muy suave pero también muy firme: oiga, siéntese aquí con nosotros, véngase a comer un taquito, jálese una silla, ándele, no esté ahí parado nada más asoleándose. El pelón se desconcertó, no sabía lo que estaba pasando, estaba verdaderamente confundido. No se la creía. Me volteé a ver, me pregunta con los ojos si esto era real. Yo le respondí: sí, adelante. Se sienta y entonces mi mamá le dice: oiga, ¿le gusta la tinga? Sí, señora, gracias. ¿Le gusta el picadillo? Sí, señora, gracias. ¿Come picante? Sí, señora. Entonces mi mamá preparándole los tacos, de veras con mucho cariño. ¿Quiere usted un refresco?, le dice. Sí, señora. Empieza a platicar con él y entonces lo integra. Yo tenía, cuando entré, 3 preguntas que me taladraban todo el tiempo la cabeza. 1, ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? Ya quiero irme. 2, ¿cómo le voy a hacer para hacer soportable mi estancia en prisión? Y 3, ¿cómo le voy a hacer para convivir con asesinos, con violadores, con secuestradores, con ladrones? ¿Cómo voy a lograr eso? Mi madre, con su gesto, lo que estaba haciendo era responderme de la manera más honorable, pero sin saberlo y sin darse cuenta, a esa tercera pregunta que yo me hacía. Y lo que me estaba diciendo: mira, si ese es tu problema, si no sabes cómo convivir con asesinos, con criminales, etc., pues no convivas con ellos. Convive con la persona, convive con el ser humano. Por su historia, por sus errores, por sus delitos, a él lo va a juzgar Dios y un juez. Y tú y yo no somos ni Dios ni juez. De modo que lo que nos toca a nosotros es sencillamente invitarlo a nuestra mesa a que se coma un taco con nosotros. La verdad es que al principio él no sabía lo que estaba pasando, pero en pocos segundos estaba disfrutando como nada esa situación. Tiempo después pasó algo verdaderamente milagroso. Con lágrimas en los ojos, el pelón me dijo: Miguel Ángel, nunca, nadie, nunca me había invitado jamás a comer un taco a su mesa. Nunca nadie había tenido un gesto como el que tuvo tu madre conmigo. Te juro que con una sola vez, una sola persona que a lo largo de mi vida hubiera hecho algo como eso, mi historia hubiera sido totalmente diferente. Eso verdaderamente me enseñó lo que creo que toda la vida y la misma cárcel hasta ese momento no me había enseñado. Más allá de ver lo superficial, hay que tener ese periscopio en el corazón para poder lograr ver atrás de lo que hay en la superficie, encima de lo que nos deja ver la simple vista. Necesitamos conectar con la persona, con el ser humano. Si queremos comunicarnos con alguien, que sea contactando con su esencia, con lo más fundamental que tiene, porque ahí está precisamente lo más valioso. Si queremos tener una interacción exitosa con una persona, es imposible que aspiremos a eso si etiquetamos, si calificamos o si la descalificamos como persona.
cárcel es un cóctel de emociones. Un día, estando caminando hacia mi módulo, resulta que veo un grupo de internos a lo lejos que yo pensé que estaban atestiguando una pelea. Sin embargo, cuando me acerco, me doy cuenta que sí, estaban entre ellos forcejeando y casi peleando, pero no estaban viendo una riña. Lo que estaba sucediendo es que estaban queriendo ver un espectáculo inusitado. Unos pajaritos acababan de nacer unos minutos antes de eso. Y entonces ellos estaban forcejeando y peleando entre ellos para poder estar en primera fila de ese espectáculo. Y entonces decían, ya, me toca a mí, estás para allá, tú ya pasaste, etc. Y en esa situación estaban, y recuerdo que le puse a eso la banda de los pajaritos, porque esos pequeños animalitos recién nacidos, paradójicamente, tenían sometidos, literalmente, a muchas de esas personas de las que entre ellos se jactaban de ser los más peligrosos criminales. La ternura y la bravura en ese momento estaban totalmente emparentadas. Dicen que lo que se eleva converge. Y cuando lo que hay en la mente y en el corazón de un ser humano, sea lo que sea, ternura, bravura, enojo, alegría, tristeza, incertidumbre, cuando todas esas cosas empiezan a elevarse, eventualmente se pueden hacer una sola cosa con todo lo bueno que hay dentro de cada persona, confirmando con ello que la necesidad de amor está presente y está viva en cualquier ser humano, y que cualquier lugar, por desolador que sea, cualquier circunstancia, por aterradora que resulte, y cualquier persona, por desalmada que parezca, tiene siempre algo bueno y maravilloso que ofrecernos. Siempre que estemos, evidentemente, nosotros dispuestos a descubrirlo y a recibirlo.